capítulo 5 del libro de Hebreos, versículo 11. Y vamos a leer la palabra, la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la Biblia: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bendecida está la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el proceso de la madurez en Cristo, tenemos que desarrollar en nosotros una actitud para ser perfectos en nuestra mentalidad. Hemos sido salvos y ahora tenemos un llamado a desarrollar esa fe que hemos recibido, esa identidad, esa personalidad, esa posición, y eso es un crecimiento igual que en la vida, en el orden biológico tenemos un procedimiento y un proceso. Nacemos, somos bebés, después somos niños, después somos adolescentes, después somos jóvenes, después somos adultos y después somos ancianos, y se nos fue la vida en ese orden, ¿no? Pues lo mismo, ¿vale? Es la vida en el orden espiritual. Lo que pasa es que en el orden espiritual no hay la etapa de anciano, sino que siempre se va creciendo hacia una madurez que la Biblia lo llama la plenitud, hacia una madurez de la vida en Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entrar en un proceso que es un desarrollo y un proceso. Yo siempre digo que siempre hay una diferencia entre un proceso y un suceso. Un suceso es algo que ha acontecido y ahí está ya hecho, acabado, terminado. Un proceso no, un proceso es algo que ha empezado, pero que está en continuo, o debe de estar en continuo avance. ¿Qué sucede? Como hemos hablado antes, el proceso en la iglesia se ha detenido. Y la obra lleva 20 siglos de atraso. Hay un atraso. Y el apóstol Pablo está queriendo decirle a los primeros judíos, hebreos, primitivos en esta fe nueva, que esto no es que empezaba y ahora te detiene, es que esto hay que seguir hacia una madurez. Les habla de un proceso de madurez para alcanzar el conocimiento pleno. Si tú te lees las epístolas, te das cuenta de que Dios no se conforma con que nosotros tengamos un conocimiento parcial de Él. No, Dios quiere que tú lo conozcas en toda su plenitud y tu conocimiento de Él llega a ser pleno. Un poquito de ignorancia hace que al final nos volvamos ignorantes. No nos podemos conformar con tener un poco de conocimiento. La Biblia dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. El pueblo de Israel, dice Oseas, le pereció, dice, porque le faltó conocimiento. Dios le dice a Jeremías: ve y dile esto al pueblo, que no, el valiente no se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Bueno, entonces, ¿qué les digo? El que haya de alabarse, dice que se alabe en esto, en conocerme y entenderme a mí. A ver cuántos he entendido y cuántos me conocen. Y ahí el valiente ya se ve falto, y el rico también, y el listo también. Porque esto es un proceso de entender a Dios. Si no entendemos a Dios, Dios va a estar trabajando y nosotros vamos a estar siempre a la cuarta pregunta: ¿por qué no entiendo? Y la mayoría de la gente en la iglesia anda en esa línea. Yo es que no entiendo por qué.
y por qué Dios permite, y por qué Dios, y por qué, y por qué, y por qué, y para qué, y hay más hay más interrogantes que afirmaciones ya establecidas y consolidadas y con convicciones. Entonces todavía hay ahí, todas esas interrogantes tienen que desaparecer y tiene que haber confirmaciones. Y en esa línea de pensamiento y de exhortación le está escribiendo Pablo, o el escritor a los hebreos, porque nunca ha sido confirmado que fue Pablo, le está escribiendo a los hebreos. Entonces, dice ahí en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Si nos retrocedemos, vamos a ver que Pablo o el escritor de los hebreos lo que está dando a entender es el sacerdocio de Melquisedec, y después ante otra cosa. Entonces, está diciendo, ya en la línea en la que yo quiero hablar a ustedes, me estoy dando cuenta de que tengo mucho que decir, pero a mí se me hace un mundo explicarlo. Y él dice ahí, si la actitud no es correcta, esto lo expreso yo, ¿vale? Que lo he escrito. Si la actitud no es correcta en el deseo de la preparación y del servicio, en el discipulado, por diferentes motivos o aspectos que nos llevan a la religiosidad, entonces el oído se te vuelve tardo para escuchar y el entendimiento se te pone torpe para entender. De ahí el dicho que Pablo dice que es difícil, se le hace difícil porque tiene mucho que decir, pero es difícil de explicarlo, comparando una mentalidad adulta con la de un niño. ¿Me explico? Tiene que hacer la comparación entre una mente de una persona mayor a la mentalidad de un niño y dice, yo me encuentro como si le tuviera que hablar unas cosas a una persona mayor, pero resulta que en vez de tener una persona mayor, lo que tengo es un niño. Entonces, ¿cómo le explico yo lo que le tengo que explicar? Y siente en alguna forma, ¿vale? O da a entender la epístola que siente como una especie de impotencia o frustración porque no le puede expresar lo que supuestamente, oye esto ahora, debería ya de entender por el tiempo que tiene y por el conocimiento que se le ha dado. Por eso dice ahí en el versículo 12, el escritor compara la administración impartida a aquellos primeros judíos convencionales que estaban convertidos, ¿vale? La compara y la establece con que deberían ser maestros de lo que significa llevar una vida ejemplar en Jesucristo. O sea, en otras palabras, dice, a ustedes se os ha dado un conocimiento, se os ha dado unas explicaciones y se os ha dado una revelación de esta fe y de lo que Dios tenía planificado desde el principio, que todo ese conocimiento, si tú lo hubieras correctamente asimilado y hubieras crecido de una forma uniforme, tú tendrías que ser ya un maestro en el estilo de vida que hubieras desarrollado y lo hubieras dicho a este mundo, así como yo vivo es como Dios quiere que vivamos todos. ¿Me explico? Pero claro, eso tendría que ser ya una vida madura, una obra que ya está acabada, que cuando tú la miras te dice algo. Y no como el que llega a mirar una obra y lo que se encuentra es un solar, como yo le dije antes a un hermano, que se establecieron la obra bajo plano, que había unos planos, había un diseño apostólico de cómo tendría que ser el edificio de Dios, que es la iglesia. Y ahora resulta que 20 años después llegamos al mismo lugar y lo que nos hemos encontrado es un solar, todo lleno de hierba, ha crecido por allí la retama y ahí hay una chabolita, ahí hay otra chabolita y otra chabolita, uno dice que es esto, lo otro, y a lo máximo, así está la obra. ¿Y cómo cogemos nosotros a un niño ahora y le damos una explicación de cosas que tienen que ver con adultos? Porque Dios está mirando a la iglesia y le dice, ¿cómo te explico yo ahora esto? Si no has crecido ya mía. Entonces el escritor compara eso, la administración impartida, y dice, tú deberías de ser ya maestro. Tú tendrías que ser un maestro en la vida cristiana, tú tendrías que dominar ya esto, tendrías que tener experiencia, jerarquía, autoridad, dominio, capacidad, ser diestro en esto.
Lleva 20 años poniendo azulejos. Y mi papá decía, mira, veo cómo se pone un azulejo. Tú tienes que tener... Y le dice, sí, pero es que yo me quedé haciendo mezcla todo el tiempo. Y cuando me decía el oficial, pon un azulejo, me daba miedo. Y yo me sentía mejor en la seguridad de peón que en el riesgo de ser un oficial un día. Muchos de nosotros hoy somos lo que somos en la vida secular porque llegó un momento que nos tuvimos que definir por las necesidades que teníamos, por lo que quiera que sea, y ahí nos tiramos. Y nos dimos cuenta que tampoco se acababa el mundo, sino que en nosotros había unas capacidades. Ayer me dijo un amigo mío que me encontré de hace muchos años, me dice, estaba mi mujer dando a luz y se complicó el parto de tal manera el monitoreo que llegaron dos muchachas y dijeron, no da ya ni tiempo de llevarla al paritorio que está allí, tiene que nacer aquí, sin nada, allí, en un asiento de estos que son así. Y dice que dijeron, bueno, ¿y aquí quién nos va a ayudar? Dice, el padre. Y yo allí escondido detrás de una cortina que tenía más miedo con esa vieja. Y me dice, pero hay una cosa, Oscar, nosotros, que no la sabemos, que es que en los momentos precisos de urgencia, de necesidad, de problema que sale de nosotros algo que no sabemos que está ahí metido. Y hay más capacidad en nosotros de la que nosotros sabemos. Por eso Dios nos está empujando a cada uno de nosotros con situaciones, con problemas, con movidas que nos vienen, que nosotros llamamos pruebas. No es prueba, es que Dios nos tiene que impulsar al crecimiento. Dios sabe lo que puso dentro de ti y dentro de mí. Había uno que decía, el que sabe el trigo que tiene, no le teme a la cosecha porque sabe lo que ha sembrado. Dios ha sembrado en cada uno de nosotros la simiente incorruptible por la palabra de Dios. Lo que en nosotros está metido no se puede corromper nunca. Tiene carácter eterno y tiene unas dimensiones que todavía nosotros no las sabemos entender. Porque estas dimensiones las tienes que meter tú en otra dimensión para entenderlo. No se puede ni siquiera explicar en un mundo físico lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Para sacar a flote algo que nadie conocía, que es su iglesia. La eclesía. Y dentro de ti hay una semilla, hay un ADN. Hay algo tan poderoso que el enemigo no quiere que nosotros descubramos eso que está dentro de nosotros. Se llama Cristo. La dispensación del Espíritu Santo en esta era es Cristo resucitado. No Cristo como judío enseñándole al pueblo de Israel, rectificando las enseñanzas. No, es Cristo resucitado, la dispensación del Espíritu Santo. Y es Cristo edificando su iglesia porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo le daré forma, manera, identidad y naturaleza a mi cuerpo. Para que cuando se junte la cabeza con el cuerpo armonicen perfectamente. Y tenga todo esté todo dentro de una aritmética exacta y perfecta. Esa es la obra de Dios. Ahí habla de una necesidad, dice el apóstol, debiéndose maestro, todavía sois niños, dice, de manera que tenéis necesidad, le dice. ¿Has escuchado eso? Tenéis necesidad. Versículo 12, perdón. De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y uno dice, no me diga eso, por favor. Dice, sí, pero si yo estoy en bachillerato, dice, sí, pues te vamos a llevar a la primaria. ¿Cómo va a ser que la primaria, qué pinto yo en primaria? Si en primaria te enseñan que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Dice, claro, tú dominas esa materia en el círculo natural. Pero cuando te enseñan los primeros rudimentos de Dios, tú no has sabido enfocarlo en la vida cristiana. Vamos, de manera que si tú invitas aquí a alguien debajo del puente, tú le dices que habemos unos cuantos de hermanos aquí que nos reunimos, dice, no, yo tengo que ir a una iglesia, ¿ves? Te dice, ¿ves?
como no han entendido que 1 y 1 es 2 y 2 y 2 son 4, porque tienen una distorsión en cuanto a lo que es el diseño de las primeras palabras de Dios. No. Aquí no vamos a una iglesia. La iglesia ya está. Y se mueve de vez en cuando. ¿Tiene lugar de reunión o no lo tiene? Como sitio físico. Pero como entidad espiritual, la iglesia está. Y tiene que hacer acto de presencia donde el Espíritu de Dios le indica. Porque allí hay una obra que hacer. La iglesia tiene autoridad, tiene naturaleza, tiene jerarquía, tiene poder, tiene verbo, tiene todo lo que no tiene el mundo. Porque la iglesia no es de este mundo. Dice, el asunto de la descompensación que hay es tal que tenéis necesidad de leche, dice, y de que se os vuelva a enseñar todo desde el principio, como si volviésemos a la primaria, en vez de estar en un grado de maestría, porque esto no es cuestión de tiempo, sino de entendimiento. Ahí es donde yo voy. Hubo un pastor que dijo a un hermano, yo llevo 20 años en el evangelio. Dice, sí, pero llevo 20 años repitiendo primero. Todos están primero. No lleva 20 años, lleva uno. Estoy colocando un ejemplo, ¿vale? Dice, ¿por qué? Porque no se trata de línea de tiempo, que tú has estado aquí 20 años y tú eres el que primero estaba aquí desde el principio y tú, ¿me entiendes? No, sino de cuánto tú has entendido, qué grado de entendimiento has adquirido de parte del Espíritu Santo para que a ti se te vea niño o maduro en Cristo. Dice, bueno, pues el asunto es que hay una descompensación de que la necesidad que veo en ti es que te voy a preparar a mismito un bebé. Tú dices, no. Y te voy a traer un paquete de pañales. No me avergüences más, por favor, haga usted el favor, Señor. Espíritu de Dios, el apóstol Pablo. Sí. Y vamos a tener que traer una cunita con unas nanas. Ustedes me están cogiendo línea, ¿verdad? En ese tono, ¿vale? Y en esa línea está ministrando el escrito de Hebreo. La comparación es tan grande que el retraso habla de la necesidad de leche y dice, no te puedo dar alimento sólido. ¿Os acordáis cuando le escribe a los Corintios? Dice, cuando llegué y vi la que se había formado, dice, entendí que sois niños en Cristo, dice, y queriendo daros vianda, no pude, vianda es lo mismo, alimento sólido, dice, y os tuve que dar otra vez leche. Claro, darle un biberón a un bebé con cuerda, ¿no? Pero darle un biberón a un adulto es un poco incómodo. Bueno, y te sientes, tú dices, ¿esto cómo es? Pues ese es el sentimiento que está transmitiendo el Espíritu a través de la epístola a los hebreos. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En esa comparación, la leche y el sólido son dos extremos. Y el niño y el maduro, pues es lo mismo, son esos dos mismos extremos. Entonces el escritor dice que el que toma leche es indocto, es inexperto, es incapaz de manejar la palabra de justicia. Y ahí es donde yo me quiero frenar y ahí es donde yo quiero que ustedes mínimo esta mañana entremos en eso, la palabra de justicia. ¿Por qué la iglesia no ha crecido? Te lo voy a decir esta mañana. Porque no ha dominado la terminología de la justicia. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando la semana pasada que la religión, si nos hemos quedado en la religión te va a decir dos extremos? El legalista va a decirte santidad, 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 que sin santidad nadie verá al Señor, y aquí hay gente que sabe lo que estoy diciendo, y el liberal te va a decir Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y somos salvos por su gracia, y te va a llevar a descuidar tu salvación o a no centrarte en las cosas de Dios, porque de todas formas Dios lo ha perdonado todo y ha llevado tu propia vida. Bueno, pues ni un extremo ni otro, porque los dos pertenecen a la religiosidad, y se ha desarrollado muy poco
la palabra de justicia, que ese está centrado en la cruz. Y eso es lo que precisamente Pablo está escribiendo a los hebreos. El alimento sólido es para los que han desarrollado la palabra de justicia, los que abandonaron la etapa infantil porque han hecho ejercicio a través del discernimiento. Dios te da a ti una capacidad de, cuando tú lees este libro, que a ti cualquiera ya no viene a meterte sus historias, porque esto desarrolla en ti que tú ejerzas lo mismo que los músculos físicos cuando se ejercen, crecen. Tú empiezas a crecer en tu mente hasta que tu mente se eleva a la mente de Cristo. Y en ti se empiezan a desarrollar unas capacidades de juicio, se establecen unos principios morales. Tienes una capacidad de análisis que tú ya no eres un cualquiera que te dicen, oye, mira, que mañana hay que vacunarse. Y tú dices, un momentito, hay que vacunarse, sí, pero bueno, tranquilo. Oye, mira, que mañana hay que hacer esto. Bueno, y no te roban la capacidad de pensamiento, ni la libertad de pensamiento, ni te roban el análisis, ni el juicio de las cosas, ni todo lo que está pasando tristemente hoy en día, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú tienes personalidad de Cristo, tienes identidad de Cristo, eres alguien. Y además no eres cualquiera, eres un hijo de Dios puesto en esta tierra. Porque has ejercido el discernimiento entre el bien y el mal por la palabra de justicia. Y eso te ha llevado a ser libre. Por eso Vicente corre donde va la gente, y la gente corre donde va Vicente, y tú vas por otro corne. ¿Por qué? Porque has crecido a la imagen de Cristo. Entonces todas las cosas ya tú no las filtras como los filtros que tiene el mundo. Tú tienes capacidad de análisis. Tú tienes unos paramentos de juicio que no son los que juzga el mundo. Como nos decía, por ejemplo, el hermano. Por eso Cristo vino y rompió todo el judaísmo, claro, y los que tenemos esta madura en Cristo tenemos que romper el cristianismo, porque el cristianismo está igual que el judaísmo. ¿Qué quiere hacer el cristianismo con el que ha adulterado? Apedrearlo. Con el que no anda como anda todo el mundo, desecharlo. ¿Qué quiere hacer el líder con el hermano que ha tenido un problema conmigo? Decirle a todo el mundo, este ha tenido un problema conmigo, así que no juntarse con él. Eso no lo hemos aprendido de Cristo. Tenemos que estar de acuerdo con la verdad que está en Jesús. A mí muchas veces me dicen los hermanos, esto, lo otro, digo, vale, les digo, pero eso a ti no te lo enseña el Espíritu. Eso te lo enseña el hombre, tu corazón. Ponle el disfraz que quieras, gastame un carnaval y aprovechate. Pero Jesús no te ha enseñado eso. Jesús te ha dicho que si te ha dado una bofetada, que le ponga la otra mejilla. Eso sí te lo ha enseñado el Señor. Y si te quiere quitar manto, te ha dicho también, dale la capa. Y si tú me dices eso, digo, tú has crecido en Cristo. Eso tú lo has aprendido del Señor. Lo demás te lo ha enseñado a ti, la iglesia, la religión. Y vete tú a saber. ¿Por qué? Porque tiene que haber una capacidad de análisis, una capacidad de juicio. ¿Qué hacemos con la adúltera? Que nos la han traído aquí ahora mismito fragantemente en adulterio. Cogemos la piedra porque la Biblia dice que Moisés había... ¿Ves? El maduro en Cristo tendrá que marcarse de todo esa masa que no piensa, sino simplemente se mueve por autonomía social. ¿Entendéis? Por eso que cuando Pablo llegaba a la iglesia o llegaba a la congregación y veía que no tenían capacidad de juicio ni análisis, sino que iban donde iba Vicente, decía, ustedes no ¿cómo va a ser? ¿Cómo es? Un cristiano que ya ha desarrollado esa madurez tiene libertad de pensamiento. Aun cuando todo el mundo piensa una cosa, dice, párate, déjame que yo también sea convencido por esto. Tiene capacidad de análisis. No, mire usted, análisis no. La ideología nueva es que dice que un hombre con un hombre es un matrimonio y se ha acabado. Y el cristiano dice, la ideología que diga lo que le dé la gana. Vámonos a la biología. Que me lo demuestren por la biología y por los cromosomas, que eso es lo que tendrían que haber hecho los biólogos. Levantarse y decir, tú serás todo lo ideólogo que tú quieras. Mi biología, mi criterio, mi estudio, la creación niega eso y punto. Pues no. Los ideólogos se han comido los biólogos. Se han comido los políticos. Se han comido los pastores y se han comido la iglesia. Y hoy día tenemos que aceptar que un matrimonio es un señor con otro señor y un Yorkshire.
Y le están dando el carnet de familia numerosa para que cojan los puntos. Y llega Pablo y dice, ¿qué hago ahora? ¿Tú quieres que te prepare un secreto de la Manuela? Pues te voy a preparar un biberón. Porque aquí estamos todos. ¿Entendéis? No, es que si decimos que eso no es familia, nos van a perseguir. ¿Y? ¿Vamos a vender la verdad porque nos persigan? Dice la Biblia, compra la verdad y no la venda. Que cuando tú te apropias de ella y se te impregna en tu espíritu y en tu corazón, mira cómo estoy diciendo, tu corazón, llega un momento que la verdad impregnada a través del proceso del sufrimiento en tu espíritu, llega un momento que ya no hay diferencia entre tu verdad y su verdad, porque es la verdad. Jesucristo no dijo yo soy una verdad o yo soy vuestra verdad, no dijo yo soy la verdad, porque entramos en una sola unidad. Y él dijo, Padre, como tú y yo somos uno, así que ellos y yo y tú seamos uno. Una sola conciencia, un solo pensamiento, una sola fe, un solo espíritu. Cuando llegan y buscan ya no hay diferencias, porque somos uno, un solo cuerpo. Pero todavía tú llegas y miras en la iglesia y ves diferencias sociales, raciales, culturales, de pensamiento, de gusto, de esquema. Eso no es la iglesia. Esas son las congregaciones, esas son las denominaciones, pero eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la que vive y anuncia la gloria de Dios. Es la que tú, por más que la quieras coger, no la puedes coger, porque es desde una eternidad y hasta la otra. Se expande y no le puede meter mano, porque es un cuerpo espiritual y tiene el mismo ADN de Cristo. No la coge. Dice, cógela por la chaqueta y te dice, toma, llévate el manto. Total, yo soy de Cristo. La iglesia tiene capacidad de análisis porque ha desarrollado ese discernimiento por el Espíritu. Sabe lo que es el bien y sabe lo que es el mal. Y a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo, porque tiene capacidad de dónde viene el bien y de dónde viene el mal. Y conoce a sus autores y conoce todo porque tiene un discernimiento, y dice que por el uso ha desarrollado los sentidos, o sea, se ha ejercitado en la palabra de justicia y entiende esto a nivel gubernamental. Pero la religión no te enseña ni te permite más allá, porque tiene unas limitaciones. Que el profeta Amós lo dijo, vendrían días a la tierra donde ya lo bueno se le llamaría como malo y a lo malo bueno. Y el diablo quiere que la iglesia también se meta ahí en esa masa social, que ya no hay diferencia entre la iglesia del mundo, y que la iglesia a lo bueno le diga malo y a lo malo le diga bueno. Pero séquese la hierba, dijo el profeta, marchítese la flor, la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Y cielo y tierra pasarán, pero la palabra no va a pasar. Criterios para medir las cosas con la guianza del Espíritu, no bajo nuestras emociones ni bajo nuestros intereses, sino todo sujeto al Espíritu. Muchas veces operamos por emociones, ¿sabéis, no? Estoy agobiado, estoy enfadado, estoy enojado y tomo una decisión. Me debo a mi mujer, me debo a mi marido, me debo a mi vecino, me debo a mi jefe. Tomo decisiones, pero no las estoy tomando en el calibre del Espíritu. Lo estoy haciendo porque me siento oprimido por unas situaciones. La iglesia es libre. Por eso dijo Cristo, si conocierais la verdad, seréis verdaderamente libres. A la iglesia no hay quien la esclavice. A la iglesia, a los hermanos de las congregaciones y las de las denominaciones, sí, pero a la iglesia no la puede esclavizar a nadie, porque ella es libre y le pertenece a Cristo. Capítulo 6, versículo 1 dice, por lo tanto, está metiendo ahora una especie de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hay que seguir para adelante. Vamos, dice, para adelante, dice, a la perfección. Le digo yo a un hermano el otro día, digo, tú eres perfecto, y dice, no, yo tengo muchos fallos, ya lo sé que tú los tienes, yo también, pero entiende esto.
Cuando ya tu conciencia está alineada con la de Dios, una sola conciencia, por más que tú falles, no los apruebas esos fallos. No los justificas, no te excusas. Te sientes mal. Quieres ser perfecto. ¿A que sí? Sí. Digo, esa es la perfección que Dios te manda. Porque por dentro, eso ya se ha formado así y ya eres perfecto. Por eso dijo Cristo, sed perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Yo fallo, pero mi conciencia no lo aprueba. Entonces me siento mal, me humillo, me arrepiento, dame otra oportunidad. Y ahí sigo, porque si alguno falla, dice, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo justo. Es porque por dentro soy perfecto. ¿Entiendes? Cuando no soy perfecto es cuando fallo y empiezo yo a autojustificarme. Y cojo yo mismo y me hago una indulgencia y la firmo yo mismo. Todavía no hay perfección. Todavía me estoy escondiendo. No. Mira a los ojos a Él. Y cada vez que falle, dile, Señor, he fallado y perdóname. Y si eres justo, me deberías de castigar. Pero dame otra oportunidad porque quiero ser como tú. Y el Señor dice, venga, tira para adelante. Mi sangre te limpia y mi gracia no se acaba. Y si sigues así, por más que abunde el pecado, más sobreabundará sobre tu pecado mi gracia, un don que tú no mereces, pero Cristo lo ganó para ti. Y la gracia, aunque nos ha llegado de parte de Jesucristo, porque por Moisés vino la ley, dice Pablo, pero por la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo, la gracia te lleva a un estado de derecho. Aun cuando tú no lo mereces, pero te han ubicado en un estado de derecho y la gracia te lleva a ti a que si tú te ves perfecto en Cristo, tú le reclamas a Dios la herencia. Y ahí no está la iglesia, porque la iglesia está todavía en los primeros rudimentos. Dejando ya los rudimentos del principio. Hermanos que escuchan un mensaje condenatorio y la palabra les remueve todas las emociones y vuelven otra vez a arrepentirse de los pecados del principio y de aquellas obras muertas. Yo eso no lo hago. Pero si viniera yo un poquito de maldad y hago así, y y te llevo, y está aquí todo el mundo. ¿Por qué? Porque todavía, como no hay ese crecimiento, empiezan otra vez a arrepentirse de aquellas primeras obras. Y eso en la iglesia existe porque la maldad se ha metido en los líderes y empiezan a jugar con la iglesia en esa índole. La iglesia madura, que escucha un mensaje de esa índole, entiende que su justicia ha venido mucho más allá de la que te pueda otorgar un ministro que te dice, toma, te extiendo mi báculo. A mí tú no me tienes que extender báculo ninguno. A mí me la ha extendido Cristo ya hace rato. Y mis pecados fueron todos lavados y perdonados en la sangre de Cristo. Yo no tengo que echar otra vez fundamento de arrepentimiento sobre obras muertas. Pero a estos niños les pasa eso. Les remueven las emociones y empiezan a llevarnos muchas veces al pecador que tú eras. Y siempre tienes la mentalidad de un pecador perdonado, pero no nunca de un hijo justificado. Por eso siempre estás queriendo devolver la deuda de lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo no te ha dejado una deuda. Está todo pagado y está todo saldado. Al no entender la palabra de justicia, se siente todo el tiempo como un pecador arrepentido y no acude al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, al cual dice que nos acerquemos confiadamente para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. No puede asistir con confianza porque tiene presente, ¿vale?, las obras muertas del pasado. Y se ve a sí mismo como un pecador perdonado, pero nunca como un hijo justificado. ¿Os imagináis que este es el trono de la gracia y está aquí Jesucristo diciéndote, ven aquí? Y tú estás ahí, que no te atreves. Ven, te he dicho. Ven, ¿no te transmite esa palabra confianza? Es porque tu mente todavía no está alineada. Te estoy diciendo que venga y deje esto en mis manos. ¿Qué es lo que te pasa? Este es mi trono. Acércate confiadamente, déjame todos tus problemas. Vete tranquilo, yo me encargo de todo. Ese es el trono de la gracia. Ese es el trono de la gracia. Déjame todo lo que te pasa confiada, confía en mí, te dice el Señor. No sé, que tú no sabes. Confía en mí. Déjamelo todo aquí. Y vete y descansa. Que yo me he hecho cargo de tu deuda.
y este socorro que tú necesitas, oportuno que ya, déjamelo que también me voy a hacer cargo. Eso es lo que dice la palabra. Acerquémonos confiadamente, pues, dice, al trono de la gracia. Ya no hay una fiscalía, ha desaparecido la fiscalía. La fiscalía es la que señala, la que culpa, la que delata, la que acusa. Porque hay un acta de decreto que nos era contraria. Dice la Biblia que el acta de decreto que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz. Y expuso públicamente a todos aquellos demonios que estaban continuamente allí revoloteando a su alrededor contra él y contra todo lo que él estaba haciendo. Dice que la clavó en la cruz y la anuló, dice. Por lo tanto, en el trono de la gracia no hay registro ninguno de tus errores, porque tu vida ha sido reemplazada por la de Cristo, y Cristo fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Se cumple lo que Jeremías le dijo al pueblo de parte de Dios: llegará un día donde no me acordaré más de vuestros pecados, y en vuestra mente y en vuestro corazón escribiré mi ley, y entonces vaya a poder vivir mis ordenanzas. Si no tenemos esa confianza, porque no sabemos que ese lugar es para hijos justificados, entonces ahí se ve la inexperiencia en la palabra de justicia. Lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho bajo términos jurídicos. En su infantilismo, el creyente inmaduro en su infantilismo está siempre mirando los pecados del pasado y continuamente echando un arrepentimiento sobre los pecados del pasado. Ahí dice la doctrina del bautismo en agua. ¿Sabéis que cuando Pablo se presenta dice: a mí Cristo no me mandó a bautizar? Y los corintios: ¿cómo? Pues si Pedro bautiza con agua, dice: pues a mí no me ha mandado a bautizar, me ha mandado a predicar, dice. Y además me ha dicho que no lo haga ni con la sabiduría que yo tengo de Gamaliel. Me ha dicho que lo haga con la que él me ha dado, para que no se haga vana, dice, la cruz de Cristo. Y hoy tenemos en la iglesia que si el bautismo salva, que si el bautismo no salva. ¿Tú estás bautizado? Te dicen: ¿tú estás bautizado, hermano? Dice: yo no. Dice: usted no puede todavía ser miembro, ni puede recoger la ofrenda, ni usted puede venir aquí. Usted es un miembro, pero un miembro ahí. ¿Verdad que te hacen eso y te dañan? Porque es la doctrina de bautismo. Doctrina de bautismo, hermano. ¿A ti cómo te bautizaron? Dice: no, a mí vino un hermano y me echó un fufú así, una persona. No, hay que rebautizarte, porque eso es por inmersión. Ahora es que está bautizado, porque ahora es por inmersión. ¿A ti quién te bautizó? Dice: bueno, a mí me bautizó un hermano, pero eso no es ni pastor ni nada. Iba a la cárcel, me predicaba. Ese bautismo no vale, te lo tengo que hacer yo aquí, que tengo oficial. Yo te voy a poner el copyright. Y como no hay ese crecimiento, oye esto, y le dan valor al rito, con el rito lo enredan, y están siempre aprendiendo las primeras palabras otra vez. Siempre están en primaria. Y Pablo le está diciendo eso. Echa otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la imposición de manos. Hermano, ora por mí, hermano. Ora por mí, que tú no ores por mí hoy. De verdad que vea lo que tengo encima ahí. Había un hermano en la cárcel que siempre me decía: órame un poquito, hermano, órame. Y yo digo: bueno, pero tú también. Dice: sí, pero órame tú órame un poquito. Y yo le oraba un poquito, le daba su bibicito, y ya entonces iba a gusto para la cuna. La imposición de mano. ¿O a ti no te ha impuesto el pastor las manos? Tú todavía entonces no puedes predicar, ni tú puedes creerte ya que no, tiene que haber por imposición de mano. Además, no vaya a poner las manos por ligereza, Hay que tener cuidado con esto, porque se impone la mano. Y en la falta de significado, de lo que significa todo eso, entonces anda todo el mundo esto para allá, para acá, y no hay crecimiento en el espíritu. Esa es la doctrina de la imposición de manos. La resurrección de los muertos. Hermanos en la iglesia que solo piensan que lo de Dios se dará en ellos cuando venga el día postrero, como decía María: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano hubiera resucitado. Y Jesús le dice: María, Marta, no, yo sé que en el día postrero todos resucitaremos. Marta, tú todavía no te has enterado de qué va esto. Yo soy la resurrección en la vida. Yo no estoy en el día postrero, estoy aquí ahora mismo delante de ti. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Lázaro,
¡Sal fuera! Y salió el muerto después de 4 días. Pero la doctrina del juicio final, y hay hermanos que están viviendo como si fueran religiosos católicos, romanos, evangélicos o de corte, pero su vida no difiere en nada, porque ellos, cuando ya la resurrección y cuando todo acabe, entonces que ellos creen que verán a Dios y que ya entrarán a eternidad. Ahí lo dice. La de resurrección de los muertos. Hasta que no haya la resurrección de los muertos, aquí entonces tenemos que caminar por nuestra propia fe, por nuestra propia búscate la vida, como dijo uno. Tiene que trabajar y tiene que sostenerte y tiene que estar en el sistema y tiene que ir al médico a tomar un enfermo y tiene que vivir como que niños en la fe. O la del juicio eterno, creyendo que solo va a juzgar y va a ser todo Dios cuando llegue el juicio final. Pues tampoco. Entonces acaba el apóstol Pablo diciendo, o el escritor de Hebreos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero, yo dejé la lectura ahí, pero todo esto tiene que ver con que Él les está diciendo eso a ellos, una forma de animarlos y exhortarlos, no es que lo esté riñendo para que se desanimen, sino diciéndoles que esto es mucho más, que lo que Cristo ha hecho en la cruz y el hecho de venir Cristo y hacer las cosas de una forma jurídica es mucho más. Por eso tú lees el libro de Hebreos y te dice, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior al templo que levantó Moisés, Cristo es superior a Aarón. El sacerdocio de Cristo es conforme a Melquisedec, que es donde hemos pensado. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con gubernamentabilidad. O sea, el sacerdocio de Cristo es igual que el de Melquisedec, que Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Y esto hay que leerlo con una mentalidad jurídica, con algo jurisprudencial. Es igual que la de Hebreo. Entonces, los hermanos que tienen mente religiosa se meten aquí y no entienden lo mismo que romanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con que nosotros estamos aquí para mucho más que hacer una religión. Pero la religión te lleva con Aarón y creemos que siempre que está aquí para hacer cosas buenas, porque estamos continuamente. Aarón, el sacerdocio de Aarón tenía que ver con los pecados y con las ofrendas por los pecados. Ya Cristo ha removido todo eso. Nosotros estamos aquí para gobernar, para reinar. Porque la salvación todo lo hemos recibido por gracia. Pero es que esta salvación contiene algo mucho más grande, que es el reino de Dios. Entonces dice, si no os preparáis bien y entendéis esto en una madurez en Cristo, que estáis aquí puestos para gobernar, ¿cómo entonces vamos nosotros a administrar una salvación tan grande? No entendéis las dimensiones que tiene esto. Esto no es para que nosotros vayamos presionando a la gente y tocándolo para que se le vayan los malos espíritus y sus pecados sean perdonados. No. Estamos aquí para enseñarle un estilo de vida. Tú los limpias y tú los desparasitas, pero enséñale a vivir, porque como no los enseña a vivir en ese nuevo reino, en ese nuevo orden, en ese nuevo señorío, a los 10 minutos van a estar otra vez ya todo comido de mierda. Bueno, eso no iba ahí. ¿Entendéis? Te oro. Y se te va seguro el problema y la mente se te despeja y el dolor se te va. Pero ahora te tengo que enseñar la vida en el nuevo hombre. Te tengo que enseñar el nuevo estilo de vida, porque si no entras en ese nuevo estilo de vida, otra vez vas a volver a la religiosidad y otra vez me vas a buscar para que te ore. El eterno dilema diciendo, ¿qué hacemos con los negritos del África? Y está ahí, venga UNICEF, ahora en las navidades de todo el tiempo, un niño muere cada cuántos segundos, que no sé qué, que no sé cuánto, todo manipulación. Y nosotros no tenemos esa capacidad de pensamiento propio. Manipulación. Ahora llega UNICEF y le llenamos la talega. Para que vayan allí y dice, no, es que esto es palambre para África, te dice. ¿No? Como dijo uno, sí, al cabo de los años van a alambrar África. Hay que enseñarles a ellos a que abandonen su cultura, sus tradiciones y sus cosas por el espíritu, para que no adoren lo que te están adorando, y entonces vendrá la misma lluvia y vendrá todo. Un estilo de vida. Entonces a la iglesia hay que enseñarla, que está puesta para gobernar. La iglesia con un estilo de vida enseñaría al mundo y le diría al mundo, así es como Dios ha dicho que tenemos que vivir. Lo mismo que Cristo, cuando se presentó a la nación de Israel, les dijo, esto es lo que Dios pide.
de nosotros los hombres. Por eso el Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, para que nosotros, siendo hijos de los hombres, un día llegáramos a ser hijos de Dios. Entonces Melquisedec no es rey donde va a estar tratando con los pecados y con las oraciones y con los sacrificios y con los ungüentos y con los sahumerios. No. Melquisedec es rey de paz y rey de justicia. Es un señor que se va a sentar ya en el Senado y va a empezar a hablar de parte de Dios y va a traer una sabiduría que va a revolear todo lo que hay aquí abajo. Porque cuando Cristo venga, que tiene la triple corona, Él es profeta, Él es rey, Él es sacerdote, Él va a tomar el control de todo lo que es el aspecto social, económico, político, y todo eso lo va a gobernar un solo hombre, Jesucristo, pero su esposa somos nosotros. Y nosotros esto siempre lo asociamos a la política, que no, señor. Que el reino del principio, que es lo que se perdió y Él vino a buscar, ese reino tiene que ver con un rey y con un estilo de vida, un señorío en la casa de Dios, la cual somos nosotros. Donde el esposo mira a la esposa con todo su corazón y con todo su amor y es capaz de dar la vida por ella, como dice el libro de Efesios. Y la esposa mira a su esposo y dice: ese es mi hombre, ese es mi varón, yo lo respeto donde quiera que esté, le estoy mirando la cara todo el tiempo. Donde los hijos miran a los padres y dicen: esos son mis padres, mis progenitores, me han dado la vida, me han cuidado, me han dado la enseñanza, me han dado los alimentos, yo los honro. Donde los hermanos se ven los unos a los otros y dicen: un momentito, este es mi hermano del alma, siéntate, hermano, aquí, venga, ¿qué hay ahí, papá? Café al hermano, una magdalena, vamos a comer, vamos a gozarnos, estamos los hermanos teniéndonos estima los unos a los otros como superiores a nosotros mismos. Ese es el reino. Pero eso se ha fumado. Ese estilo de vida ya no. Y nosotros tenemos ahora la encomienda y la exhortación de parte de Dios. Hay que proseguir a la perfección. Eso está en cada uno de nosotros. Vamos a sacar ese estilo de vida a la luz. El Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural. Va a provocar y a producir que eso se dé una vez más en la tierra antes de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y de la misma forma que el maestresala en la boda de Canaán le dijo al esposo: todo el mundo pone primero el buen vino, que está todavía sobrio, y entonces en esa sobriedad tiene la capacidad de catar, y cuando ya la gente se pone un poquito más a gusto, ¿no?, le mete el malo. Dijo: pero tú has dejado el mejor para esta hora. Estamos aquí, somos la iglesia, llevamos 20 siglos de atraso, pero esto es España, esto es la iglesia, y Dios todavía tiene el mejor vino guardado hasta esta hora. Puede ser que cosas que nunca se han dado en los 20 siglos empiecen a pasar ahora en la iglesia. Tenemos que movernos en esa fe. Que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha señalado para sacar a la luz el estilo de vida del reino. Una santa manera de vivir. Arrancados y sacados de una vana manera de vivir para andar en una santa manera de vida. ¿No ves todos los conflictos que hay en el mundo? Si la iglesia estuviera en su sitio, vendrían y mirarían, dicen: mira esa gente cómo resuelve los problemas. Y se quedarían tan impactados que seríamos un espejo y un reflejo y copiarían el modelo. Por lo menos, si no quieren al autor, copien el modelo. Porque todo es regido por el amor. El egoísmo no tiene parte en el reino de Dios. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, y adoramos y bendecimos tu nombre, Rey. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes y por los ausentes, y por aquellos que hayan de alguna forma de llegar, Dios mío, aleluya, a los pies de Cristo. Ahora nos vamos a este lugar, pero no de tu presencia. Tú vives y moras en nosotros, nosotros vivimos y moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y dirección de tu Espíritu, Señor. Y el pueblo dice: gloria a Dios.